Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque entiendo el cansancio después de tanto tiempo y tantos panelistas. Mostrarles en esta primera placa lo que ustedes ya saben, la concentración de la producción argentina. 63% de la producción de soja en manos del 10% de los productores, el 56% de la producción de trigo solamente lo hace. Sí, queda ahí guardado en el escritorio, pero te lo puedo pasar. Sí, sí. Acá me lo podés pasar. Sí. Gran rodeo ganadero, el 34,4% está en manos del 2,6%. Eso lo tiene en el libro, y yo se lo robé. No lo tengo en gráfico. Ahora yo te lo El paso. 44% de la misma la producen el 16% de los caminos. Estos números tienen un correlato que es lo que Mónica me invitó a compartir con ustedes, que es la concentración en el uso y en la tenencia de la tierra. En Argentina hoy el 82% de los productores ocupan solo el 13% de la tierra. Y abajo están los terratenientes más importantes, ¿no? Cresur, una empresa extranjera, 468.000 hectáreas, Urgibor, 260.000, Fortabat, 220.000 hectáreas y 160.000 cabezas de ganado, Pérez Compán, 155.000 hectáreas, 64.000 cabezas, Anchonera, 40.000 hectáreas, Gómez Alza, 60.000, Berber, 143.000, Tonki Doble, que vino a salvar nuestra patria, se compró nada más que 403.000 hectáreas en nombre de la ecología internacional. Luciano Benetton, casi 1 millón de hectáreas con 260.000 cabezas de ganado bovino. No se puede tener una producción desconcentrada si el uso y la tenencia de la tierra tienen semejante nivel de concentración. Algunos datos más: los 936 terratenientes poseen 35.500.000 hectáreas en nuestro país y 137.000 agricultores solamente 2.288.000. Los 50 propietarios más importantes de la provincia de Buenos Aires poseen 2,4 millones de hectáreas y de 80.000 propietarios de campo de la región pampeana, los primeros 1.250 acaparan el 35% de la tierra. Sabemos que desde nuestra historia fundacional la tenencia de la tierra estuvo concentrada en pocas manos. Eso no es nuevo. Con el avance de los sucesivos periodos democráticos se fue teniendo mejor acceso al menos al uso de la tierra, que era esta figura del arrendamiento, que fue la génesis de la lucha de la Federación Agraria y que aquel famoso libro de Alberta permitió con ese contrato que redactó Francisco Netti en 5 puntos, mejores condiciones para aquellas familias trabajadoras, hombres y mujeres, que pugnaban ya no por la tenencia, sino al menos por el uso de la tierra. Esto le permitió al país tener 80 años de este pequeño contrato de 5 puntos, que bien recordarán todas ustedes, 80 años de trabajo con mejores condiciones, y que a partir del uso de la tierra hubo cientos de familias que pudieron tener acceso a la tenencia de la tierra. Hoy ya nos encontramos con que el uso de la tierra también se ha concentrado. La Federación Agraria dice que entre el 20 y el 30% de la superficie sembrada en la región pampeana está en manos de los pools más importantes, de término modernoso, que habla de los productores concentrados. Y dos ejemplos emblemáticos: los Lobos, con 20.000 hectáreas, empezaron con 90 hectáreas de origen familiar, hoy son propietarios de más de 20.000 hectáreas
Vamos a tener los panelistas y después se van a los talleres. Lo proponieron el taller cuando Muy amable. necesitamos ese dato. Gracias, muy amable. Gracias. No, decía que el dejar vendría a ser un ciudadano de lo que planteaba él de la República de la Soja, ¿no? Un ciudadano de Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil, claramente. Y vemos este tema de lo que es el saldo de la democracia, la deuda de la democracia, para hablar de estos últimos casi 30 años. Los primeros años de consolidación democrática, que el campo no estuvo muy en la agenda del primer gobierno en función de la inestabilidad política, pero a partir de la década del 90, cuando el campo no era rentable, desaparecieron 100.000 pequeños y medianos productores. Eso fue parte del neoliberalismo encarnado por aquel entonces presidente Menem. La paradoja es que a partir del 2003 y cuando pasamos a tener esta explosión de rentabilidad, entre comillas, para poco del sector agropecuario, otra vez el hilo se corta por lo más delgado y con el sector superavitario desaparecen 60.000 pequeños y medianos productores más. Con esto hablo de la familia rural, no del productor hombre, sino la familia como concepto de la ruralidad que quedó también expresado en estas carteras que se fueron diseminando por todo el país. Y en ningún periodo democrático de nuestra institucionalidad hubo semejante nivel de retroceso en este aspecto. Esta democracia de 30 años, el mayor periodo constitucional de estabilidad, ha dejado como saldo más de 160.000 chacareros o pequeños y medianos productores de familias rurales que dejaron de ser. Y el aumento de la producción fue proporcional a la desaparición de los productores. Esto que también se decía acá, que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Este tema para los argentinos no es nuevo. El primer panelista hacía mención a épocas anteriores y La Vanguardia fue el diario desde 1894 del Partido Socialista y ya planteaba en este ejemplo en su tercer párrafo, ¿no? El título es Estancias y Chacras. Hoy es Pules de Siembra, pequeños y medianos productores. La República necesita poblarse de una numerosa clase de productores autónomos para quienes la posesión de un pedazo de suelo no debe ni puede ser motivo de especulación ni de fácil enriquecimiento, sino un instrumento de trabajo y de bienestar. Y todo lo que ha provocado el actual modelo productivo es erosionar el tejido social rural. Lo que tanto ya ha mencionado y pregona la Federación Agraria Argentina durante tantos años, una agricultura con agricultores, una producción agropecuaria con las familias sembradas en sus lugares de origen, en sus pequeños y medianos pueblos y, por qué no, en los propios campos. El avance tecnológico de la actualidad nos permite en el campo una calidad de vida muy similar a las ciudades, pero como no hay un programa político que vaya en ese camino, vamos teniendo los resultados que tenemos hoy. La destrucción de un tejido social y con ese tejido social la disgregación de la familia rural, porque empiezan a irse los hijos, después se van las mujeres y finalmente los hombres abandonan el trabajo del campo y el que tenía un pedazo de tierra termina arrendando para después venderlo. Hoy la nueva agenda de la ruralidad argentina es cómo los pedazos de 50
campo de una generación a otra. Entonces hoy las familias que tienen 50, 100, 150, 500 hectáreas prefieren venderlas para comprar casas, departamentos y vivir de una renta, de un alquiler, sin tener que mirar el cielo o sin tener que discutir con el arrendatario si era capital fijo o si era porcentaje o si le vendió de un buen año de precio o no. Y bien lo decía Silvia recién, el 15 de octubre, el Día Mundial de la Mujer, proclamado por la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Beijing en el 95, a propuesta de la Federación Internacional de Productores Agrícolas, de la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer y la Unión Mundial de Mujeres Rurales. Se determinó que fuera un día antes del Día de la Soberanía Alimentaria. Y según la FAO, las mujeres producen el 50% de los alimentos cultivados en el mundo, situación que escala al 80% de los países que son más pobres. La mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres. En la mayoría de los casos tienen la responsabilidad de alimentar a hombres, niños y por supuesto a sí mismas. Cultivan, cosechan, cazan o pescan los alimentos para la familia, llevan agua y leña a la casa y preparan y cocinan los alimentos. Y en algunas regiones africanas, el 60% de las familias están a cargo de mujeres. En nuestro país, lo decía hoy también sobre el tema de soberanía alimentaria, podemos decir que estaría garantizado si lo queremos medir en calorías, altamente garantizado. Argentina produce calorías para alimentar a 410 millones de personas. Es un número inimaginable para ver cuál es nuestra realidad social y el quebranto de la fractura social que hay en nuestra sociedad con más de 10 millones de pobres, 5 millones de indigentes, 1 millón de jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen un futuro cierto. La FAO sostiene que la inversión en la mujer rural significa consolidar la seguridad alimentaria. Eso sí, hoy no está garantizado. Tendríamos, en teoría, garantizada la soberanía alimentaria si la medimos en calorías por persona. Este es el proyecto político al que nos ha llevado este gobierno en estos últimos 9 años y que los gobiernos anteriores tampoco tuvieron un destino diferente. Y la seguridad alimentaria, las mujeres rurales en las zonas socialmente más desprotegidas no solo cumplen jornadas laborales, sino también reproductivas y domésticas, que suman en total jornadas de 16 a 18 horas, por fuera de lo que es una jornada normal del trabajo que hacen a los más personas. Y bueno, bien lo ha mencionado Mónica en alguna de sus intervenciones de tantos años en este trabajo al frente de la Coordinación de Mujeres Federadas, ¿no? Que es muy difícil determinar un único modelo de mujer rural. Y esto es así. Están aquellas que desempeñan tareas hogareñas y actividades físicas a la par del hombre en la producción, como el campo, la agricultura, la ganadería, y hay otras que por su formación cultural ejercen un rol más empresario en la administración de su vida productiva, buscando precios en los insumos y aportando esfuerzos al desarrollo familiar. Más allá de la diversidad de roles y perfiles, todas las mujeres que pertenecen al sector agropecuario tienen una misión en común: transmitir de generación en generación los valores tradicionales de la ruralidad. Yo en mi caso particular soy productor de tercera generación. Cuando me cursan la invitación para venir a hablar un poco de este tema, dije, ¿cómo asociar concentración, uso y tenencia de la tierra con el tema de género, con el tema de la mujer? Y bueno, me puse a pensar en mi caso particular. Mi abuelo, a principios del siglo pasado, italiano él, tenía la vocación del trabajo en la tierra. Se casó con mi abuela, que era argentina, de aquí de Entre Ríos. Juntos emprendieron este proceso que decía rápidamente. No tenían más tierra que debajo de la tierra. Accedieron al uso de la tierra, posteriormente a la tenencia de la misma, gracias a los
podría haber hecho lo que han hecho tantos, vender o dejar porque eso es cosa de hombre. No solo no dejó, sino que profundizó el trabajo con el sector agropecuario. Tuvo dos hijas profesionales, una de ellas mi madre, médica, que con el devenir de los años se fue con mi padre a Entre Ríos también a seguir con ese pedazo de tierra. Y mi padre no tuvo la mala idea de morirse joven también a los 50 años. Y mi madre hubiera podido hacer lo mismo, dejar el sector, amaba su profesión de médica, le iba bien, dejó su profesión de médica, se instaló en el campo porque vivía en Paraná y el campo estaba en Victoria, se atrincheró en años difíciles como los años 90, 92, 93, mientras mis hermanos y yo estudiábamos. Yo estudié agronomía en esta ciudad. En el año 94 pegué la vuelta y, bueno, mi amor a la tierra viene con esta vocación de hombre, parecía, ¿no? Pero mi hilo conductor y cordón umbilical fue gracias a las mujeres de mi familia. Así que en ese aspecto creo que hay una gran unión entre una cosa y la otra, el rol de la mujer en la transmisión del amor a su hábitat, a la familia, al espacio y a la colonización de la tierra, entiendo que es ineludible e irreemplazable. Y en ese aspecto creo que hay mucho por hacer en nuestra Argentina de hoy. Tenemos un país maravilloso, un país como muchos habitantes de la tierra quisieran tener, y sin embargo tenemos un país desgarrado, un país con hambre, un país que expulsa a la gente de sus principales tradiciones en cualquier provincia que queramos mencionar. Desde Jujuy hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta Entre Ríos, no importa a lo que nos dediquemos, todos los sectores del sector agropecuario están concentrados en pocas manos. Todo apunta a tener un puñado de megaempresas que produzcan la mayor cantidad de riquezas para exportar, para negocios de los pocos, y nosotros debemos tosudamente revertir esa torta, dar vuelta a esa situación, peleando por una reforma agraria integral con sentido nacional, como decía el primer panelista aquí, que son las banderas históricas de la Federación Agraria Argentina y que son las banderas históricas del proyecto que tiene el Partido Socialista de la Restauración. Muchas gracias.